Un saludo muy especial para quienes se conectan a esta hora por el canal Conecta, a este espacio tan maravilloso como lo es Testigos en la Fe. Los saludo con aprecio a quienes nos siguen semana a semana, siguiendo las enseñanzas que durante todo este año hemos estado compartiendo desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario y sobre todo para iluminar con la palabra de Dios, con el Evangelio que corresponde al domingo, para ir preparando desde ya el domingo siguiente. Pidámosle esa gracia al Señor, que esta semana su palabra sea aliento de vida, alimento espiritual, porque como nos lo ha enseñado la Iglesia siempre, el contacto con la palabra de Dios es eso, alimento espiritual, y en eso se convierte la Sagrada Escritura para quienes creemos en lo que allí se nos manifiesta, para quienes creemos en lo que allí se revela. Quiero iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pedirle a Dios que nos regale una unción nueva del Espíritu Santo. Siempre que acudamos a la palabra de Dios, acudamos con espíritu de fe, invocando esa presencia del Espíritu Santo, que fue el inspirador de las Sagradas Escrituras y que es el que hoy le da vida, porque la palabra es antigua y nueva y siempre tiene algo para nosotros, con novedad para nuestra vida. La palabra siempre nos trae novedad. El Espíritu de Dios es novedad. Dios acontece en nuestra vida cada vez que nosotros decidimos abrir las puertas del corazón de par en par. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a leer el Evangelio correspondiente al domingo 17 del tiempo ordinario. Ya vamos avanzando en este tiempo ordinario, ya vamos muy adelantado el año. Escucharemos del Evangelio de San Mateo, lo hemos venido escuchando desde hace algunos domingos. Hemos iniciado a recorrer el discurso parabólico que Jesús hacía y que el evangelista quiso compartir con la comunidad que tenía encomendada. Hoy vamos a escuchar desde el capítulo 13 los versículos desde el 44 al 52. Escuchemos con atención. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le respondieron: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En los evangelios, queridos hermanos, encontramos muchas parábolas y algunas de estas en relación al reino de los cielos, cómo Jesús
utilizando figuras de la época. Jesús se encontraba en un entorno agrícola y de pesca, y como de todas estas figuras, pues vamos a encontrar cuando se compara el reino de los cielos a un granito de mostaza, una semillita del común, que era fácil para la gente comprender. Y hoy nos presenta el evangelista Mateo como 3 comparaciones que hace Jesús a lo que se asemeja al reino de los cielos. Una de ellas es con un tesoro. Otra dice: el reino de los cielos es semejante a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor hace lo posible por conseguirla. Y por último, el Evangelio hoy nos da también como a entender que el reino de los cielos se parece como a una red que se lanza y pesca abundante, y entre esa pesca hay peces buenos y peces no tan buenos que se vuelven a tirar. Quisiera que tuviéramos en cuenta esas tres comparaciones que se hace hoy del reino de los cielos. Para partir de esto, cuando Jesús habla del reino, es para mostrar la grandeza de Dios y la bondad de Dios. Y llenémonos de esperanza, porque sonará curioso, pero nosotros somos ese tesoro de Dios. Somos valiosos para Dios, porque Él vendió todo lo que tenía para ganarnos a nosotros. Entregó a su Hijo Jesucristo, lo más preciado, lo de más valor para el Padre, lo entregó para rescatarnos a nosotros, para salvarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Eso debe llenar nuestro corazón de esperanza y de alegría, y por qué no, de mucha fe en ese Dios que nos considera a nosotros su tesoro. Nosotros valemos la pena para Dios, como comúnmente escuchamos esa expresión. Valemos la pena, valemos la vida para Dios. Pero podría surgir una pregunta: ¿qué es el reino de Dios? En el Evangelio escuchamos mucho esta expresión, la Iglesia nos la va enseñando poco a poco, pero en realidad, ¿qué es el reino de Dios? Y sabiamente el recordado Papa Benedicto XVI nos definía el reino de Dios con algo muy sencillo. El reino de Dios es dejar reinar a Dios en el corazón. El reino de Dios es dejar a Dios ser Dios en mi vida, en mi interior y en todo lo que yo pueda manifestar de la vida. Eso implica creer en el reino de Dios. Eso es el reino de Dios, que Él sea el número 1, que Él sea nuestro tesoro. Ahora, si el reino de Dios es dejar reinar a Dios en el corazón, podríamos preguntarnos a la luz del texto evangélico de hoy y que vamos a reflexionar el domingo: ¿qué mueve mi corazón? ¿Qué sentimientos hay en mi corazón que me inquietan y que a lo mejor me están robando la tranquilidad y la paz? ¿Por qué situación me jugaría la vida? ¿Por quién daría la vida? Si podemos responder por Dios, vamos por buen camino y estamos dejando a Dios ser Dios en la vida y en el corazón. Pero a veces en el corazón puede estar imperando otras prioridades y preocupaciones. A lo mejor un vicio, a lo mejor el apegarnos excesivamente al dinero o a una persona. Y cuando de pronto nos desestabilizan, y cuando de pronto esa persona a la que amamos nos defrauda, la vida se nos derrumba. ¿Y acaso no es Dios el Rey de tu corazón? Y Dios es el que da seguridad. Dios es la columna vertebral de la existencia nuestra. Dios debe ser todo para nosotros. Ahora, el reino de Dios como esa perla de gran valor, como lo escuchamos también. El reino se parece a ese comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor hace lo posible para conseguirla. Y aquí podríamos preguntarnos, queridos hermanos,
qué le doy prioridad en mi vida? ¿Cuál es la prioridad de mi vida? ¿A qué le dedico tiempo? ¿A qué le dedicamos tiempo? ¿Qué es urgente en mi vida y qué es prioritario? Y tendríamos que responder también, Dios es mi prioridad, Dios es mi urgencia, Dios es la perla de gran valor por la que yo lo arriesgo todo para ganarlo a Él. A veces la vida se nos puede estar yendo en cosas pasajeras que hoy son y mañana desaparecen. Pidámosle al Señor la gracia de identificarlo a Él como esa perla de gran valor por la que nosotros desgastemos la vida. Dios debe ser esa perla que trae a nuestra vida felicidad. O sea que Dios es felicidad. Dios es esa perla de la paz. Dios es esa perla del gozo del corazón y del consuelo. Pidámosle a Él esa gracia que nos dé la luz para identificar qué está siendo prioritario en mi vida y que si no es de Él, nos ayude a que Él sea la prioridad. Y por último, el reino de Dios como esa red que hace gran pesca, también nos puede llenar a nosotros como de esperanza porque el reino de Dios se predica para todos. Eso es lo que nos quiere enseñar el evangelista. A todos se anuncia el reino. Habrán unos que lo acojan, otros que lo rechacen. Pero debemos pedirle a Dios también la gracia de descubrirlo a Él como ese tesoro, como ya lo decía, para que Él sea el número uno en la vida, en el corazón, y para que si lo dejamos reinar en el corazón, y si Él es mi prioridad, se va a convertir el reino en mi prioridad. Dejarlo reinar a Él es mi prioridad, porque lo he descubierto a Él como la perla de gran valor. Y si le dedico a Él tiempo en la oración, en la caridad, en el amor fraterno, vamos a ser de esos peces buenos que ha pescado la red y que hemos sido contados para la vida eterna. Acojamos la palabra de Dios y reflexionemos con estas luces que puedo compartirles y para que el domingo celebremos la Eucaristía y que sea el mismo Jesús por medio del sacerdote que nos instruya y nos ilumine la vida para que Él en verdad sea nuestra prioridad. Hemos hecho un recorrido durante este año acerca de la familia. Hemos aprendido muchas cosas. Los sacerdotes de la parroquia nos han traído temas de mucho interés, reflexiones de gran valor y en algún momento hemos seguido esta exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del amor, que son pautas pastorales y reflexiones muy bellas en torno a la vida familiar y en torno a la riqueza del matrimonio. Yo quisiera recordar simplemente algunas líneas de esa introducción con las que el Papa se motiva a escribir y a publicarnos este documento. A pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto debe ser motivación para la Iglesia. Hoy quiero proponerles, a la luz de lo que el Papa nos presenta, una reflexión bellísima, que les recomiendo este libro para reflexionarlo en familia. A veces nosotros dedicamos demasiado tiempo a otras cosas y a veces no somos como conscientes y no nos dedicamos tiempo para reflexionar de un tema formativo en familia, sentarnos en la sala, apagar un ratico el TV y reflexionar, por ejemplo, en torno a estas enseñanzas de la Iglesia. Y el cuarto capítulo habla del amor en el matrimonio. Y dice el Papa Francisco que la palabra amor es una de las más utilizadas, pero también es una de las que muchas veces se desfigura. El amor en el matrimonio es como a lo que apunta esa unidad de los cónyuges que debe ser perfeccionar el amor. Y el amor de los cónyuges se perfecciona
a la luz de Dios, si Dios es invitado de honor en ese matrimonio y en esa familia. Entonces, el Papa cita el famosísimo relato bíblico de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, de lo que comúnmente hemos conocido nosotros el himno a la caridad. Y el Papa en el cuarto capítulo va a hacer un recuento detallado de cada una de esas características del amor que presenta San Pablo, pero con unas reflexiones bastante profundas y bastante especiales. Simplemente quisiera recordar ese himno a la caridad. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no lleva cuentas del mal, no se irrita, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estas son las características que presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios del amor y a lo que nos está invitando a cada uno de nosotros a vivir. Entonces el Papa empieza detallando uno por uno y empieza con la paciencia, una cualidad que debe estar en las familias, una virtud, un don de Dios como lo es la paciencia. Debemos pedirla constantemente. Y el Papa dice que el sentido de la paciencia en la Sagrada Escritura va con algo muy especial y es del mismo Dios, viene del mismo Dios. El paciente es lento a la ira. El Evangelio, la palabra de Dios nos presenta que Dios es rico en clemencia, lento a la ira. Y nosotros debemos ser eso. Una persona paciente es lenta a la ira. Y esta virtud, esta característica de la caridad debe estar en el núcleo de los matrimonios y en el núcleo de las familias. Y el poder se manifiesta, vea qué bonito esta enseñanza del Papa. La paciencia de Dios es el ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta de esta manera el verdadero poder. La paciencia es misericordia. Cuando nosotros somos pacientes con alguien, y como nos lo recuerda también esa obra de misericordia que no hemos aprendido en la catequesis, sufrir con paciencia los defectos del otro, sufrir con paciencia las molestias del otro, del prójimo, eso es misericordia. La paciencia es misericordia. Leo lo que dice el Papa bellamente. Tener paciencia es no dejar que nos maltraten continuamente. Es decir, no necesariamente el paciente se deja tratar mal, no se trata de eso. O tolerar agresiones físicas, o permitir que lo traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la voluntad nuestra. Entonces, todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Mire ¿qué se opone a la paciencia y qué podemos entender de aquí? A la paciencia se opone el orgullo, la soberbia y el egoísmo. Cuando nosotros nos creemos centros del universo, lo que dice el Papa, cuando todo no marcha y cuando vemos que los otros no van a nuestro ritmo, es ahí cuando vienen a nosotros sentimientos de impaciencia, o podemos actuar con ira, como lo dice el Papa Francisco. Si nosotros nos creemos el centro de atención y si actuamos con ira, nosotros vamos a actuar en nuestras familias, o más bien, las familias se van a convertir en un verdadero campo de batalla. Y esto es donde con esto se empieza a descomponer la vida familiar y empiezan a llegar
sentimientos de división, sentimientos, como ya lo decía, lo que se opone a la paciencia es la soberbia, por ejemplo, el egoísmo. Y el Papa nos invita a que si nosotros somos pacientes, vamos a desterrar de nuestras familias y de nuestra propia vida la amargura. Cuando de pronto una persona la vemos por ahí muy amargada, es que de pronto es muy impaciente. Con la paciencia vamos a desterrar de nuestra vida familiar los enfados y los insultos, que a veces es muy típico en las familias. Qué pesar que a las personas que viven con nosotros, que a las personas a las que nos hacen tanto bien, pues a veces son a las que con más facilidad también las insultamos y las tratamos mal. Pidámosle al Señor esa gracia de que podamos cultivar esta virtud de la caridad como lo es la paciencia. Que seamos muy pacientes y eso se va a traducir en amor y en misericordia. El paciente es dulce y de alguna manera el paciente, y yo creo que ya lo hemos reflexionado también, el paciente se convierte en una persona tierna, ¿cierto? Es que, ¿por qué desesperarnos? ¿Por qué perder la paz por situaciones? Yo insisto mucho a las parejas cuando le cuentan a uno dificultades y que lo buscan a uno a contarle tristezas de la vida matrimonial, por ejemplo. Y yo lo que les digo es, ¿por qué no tratar y esforzarnos por vivir bien? La vida es muy corta, no la podemos derrochar o desgastar o malgastar, por dar alguna expresión, en amargura y en tristeza. Si la vida es tan corta y se nos va tan fácil, pues ¿por qué no tratar de vivirla amenamente, felizmente? Para eso entonces el Papa nos invita a ser pacientes y a vivir bien en la vida matrimonial y en la vida de familia. Seguiremos y como les recordaba, podemos comprar este libro. Estos son texticos que son fáciles de conseguir, están en la web, en la página del Vaticano, vatican.va, La alegría del amor del Papa Francisco, y leerlo. Sobre todo ese capítulo 4 es recomendadísimo. Solamente reflexionamos en torno a esa virtud característica de la caridad, de la paciencia, pero el Papa va a seguir hablando como para aprender esa actitud de servicio, sanar la envidia en las familias que se ve tanto la envidia, no agredirse, la amabilidad, el desprendimiento, valorar la vida interior, cultivar el perdón, alegrarse con los demás. La caridad lo disculpa todo, lo recuerda el Papa por aquí. Confía. Mire todo esto que tenemos aquí para degustar, para aprender y para aplicar en la vida de familia. Démosle gracias a Dios por nuestras familias y con las dificultades, con los defectos e imperfecciones, es nuestra familia. Y que podamos decir, esta familia que Dios me ha regalado es la mejor del mundo, no la cambiaría por nadie. Y uniéndolo a la luz del Evangelio, es la perla del gran valor por la que vale arriesgarlo todo. Amemos y valoremos lo que tenemos, a las personas que nos rodean, y seamos muy pacientes para con esto ser muy misericordiosos. Bien, continuamos en este espacio Testigos en la Fe. Hemos reflexionado en torno a la palabra, hemos también compartido un tema formativo de vida de familia y por último este esperado espacio que nos ayuda a identificar un poco la riqueza de la Iglesia en la vida de los santos, que la Iglesia nos los presenta como modelos a imitar, porque ellos, no lo olvidemos, el modelo a imitar es Jesucristo, pero los santos pues dejaron hacer a Dios, dejaron reinar a Dios en su corazón y se han unido tan íntimamente a Cristo, se han configurado tan íntimamente con Él, que son dignos también de imitar, porque ellos de alguna manera dejaron de ser ellos, como lo dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El mes de julio nos ha presentado un gran abanico de santos. Hemos reflexionado en torno a María Magdalena,
Esta semana estamos reflexionando en torno a los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, Santiago Apóstol, en fin. Pero yo quiero hoy compartir en este breve espacio la vida un poco para que identifiquemos quién era San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es el santo que la Iglesia propone para la reflexión y para la memoria el 31 de julio, el último día de julio, para despedir el mes de julio con broche de oro, reflexionando en torno a lo que fue la vida y obra de San Ignacio de Loyola, que lo ubicamos entre los años 1491-1556. Es el fundador de la Compañía de Jesús, o los famosos jesuitas. Es la comunidad, es una comunidad religiosa donde se forman, digámoslo así, sacerdotes, y es una comunidad que a lo largo del mundo está haciendo una gran obra, que hizo una gran obra y que sigue viva. La comunidad de los jesuitas, la Compañía de Jesús, a esa comunidad pertenece nuestro Papa Francisco. El Papa Francisco es jesuita. ¿Quién fue San Ignacio de Loyola? Primero hay que partir, era un hombre de guerra, fue un soldado. Y él fue herido en una batalla, y en esa recuperación, en su convalecencia, pudo tener acceso como a vida de santos que lo motivaron para él también dedicarle la vida de ahí en adelante al Señor. Cuando digo que fundó la Compañía de Jesús, pues toda compañía inicia pequeña. Lo que Dios plantó y pudo germinar con el apoyo, digámoslo así, de San Ignacio, fue esa gran compañía que se ha extendido a lo largo y ancho del mundo y que ha hecho tanto bien. Con 6 compañeros inició esta obra y fue de alguna manera aprobada por la Iglesia, por el Papa por el Papa del momento. Fue aprobada con derecho pontificio, y entonces esta obra empieza a extenderse por Europa, y también tuvo un papel muy primordial en la evangelización de los nuevos territorios del Nuevo Mundo, como era llamado el continente americano. Tenemos que ubicar a San Ignacio de Loyola cerca, su obra evangelizadora y de la Compañía de Jesús fue muy próxima al descubrimiento de América, de estas tierras nuestras, y ellos tuvieron gran importancia en la evangelización de nuestros pueblos. Acá en Colombia, por ejemplo, tuvieron gran obra ellos evangelizando las comunidades, evangelizando estos pueblos. San Ignacio de Loyola es el patrono de los ejercicios espirituales, y él presenta allí, ¿para qué un ejercicio espiritual? Y que esto nos puede servir mucho a nosotros. La espiritualidad ignaciana habla de unos ejercicios espirituales para examinar la conciencia, para meditar, para razonar, contemplar, y es de esta manera preparar el alma y para poder discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. San Ignacio tenía unas frases muy interesantes: en todo amar y servir. Y examinar la conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. No lo olvidemos, acojamos esta enseñanza de San Ignacio de Loyola. Siempre examinemos nuestra conciencia para que siempre conservemos el alma saludable. Y él decía porque él es también un padre del discernimiento. En momentos de crisis o de desolación, lo mejor es no tomar decisiones trascendentales. Agradezcámosle a Dios por lo que nos permite vivir día a día, y agradezcámosle por la Iglesia que nos presenta la palabra, que nos orienta en la vida con la doctrina, como lo acabábamos de reflexionar hace un momento en el espacio de la enseñanza en torno a la familia. Y agradezcámosle por todos los santos que embellecen la Iglesia. El Papa Francisco lo dice también en un documento suyo: la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. No tengamos miedo en leer vida de santos, para que también nosotros nos animemos. Tenemos la posibilidad. Y como dicen por allí algunas personas, santos o al menos morir en el intento. Que el Señor los bendiga a todos
Que Dios los cuide y los guarde y los proteja de todo mal y peligro.